Hola, ¿cómo están? Este video pertenece al cuadernillo número 6 y recuerden que con este cuadernillo empezamos también el trimestre número 2. El tema que vamos a ver ahora es el bloqueo francés y la guerra México-Estados Unidos, siguiendo con los temas como lo hemos estado haciendo. Ustedes en su cuadernillo van a encontrar su cuadro de presidentes, que es el que ustedes han estado haciendo cada cuadernillo desde que empezamos con México Independiente. Y en esta ocasión, lo que les quiero mostrar de este cuadro de presidentes, ustedes lo van a hacer como siempre con la imagen y con las aportaciones de cada uno. Pero aquí lo que yo les quise mostrar es que en esta etapa en que Antonio López de Santa Anna es el presidente de la República, pues nos va a aparecer, porque incluso me lo hacían saber en sus comentarios, que si se tenía que volver a anotar, que si hay quien me preguntaba si no me había equivocado, y por eso les decía, se me hace que no has visto el video, porque aquí precisamente nos muestra con Santa Anna cuántas veces se vuelve a reelegir, que es uno de los presidentes que siempre se ha dicho que se volvió a reelegir, que salía y que regresaba, salía del gobierno, se volvió a reelegir, pero la ocasión pasada decíamos y platicábamos que era porque él, como buen general o como buen militar, le gustaba ir a la guerra que había o a las guerras que enfrentaba México en ese momento. Entonces aquí lo vemos en 1841-42, es presidente, después deja un interino, regresa en el 43, vuelve a dejar un interino, regresa en 1844 y después incluso hay una elección sin él. Pero si se dan cuenta, precisamente en estos años, en los años en que se da la pérdida de Texas, el bloqueo francés que vamos a ver ahorita y la guerra de México con Estados Unidos. Entonces, ya para finalizar lo tenemos en 1847, pues ya casi que estábamos perdiendo el territorio que Estados Unidos ganó, porque es lo que vamos a ver ahorita. Entonces ustedes van a hacer su cuadro, yo solamente quería mostrarles aquí cómo él deja presidentes interinos y regresa 4 o 5 veces con las veces anteriores. Ustedes lo van a anotar, no van a poner imagen, o si pueden imprimir más imágenes de él lo hacen, y si no, pues los dejan así. Bueno, vamos al tema que sigue, que es bloqueo francés en 1838, y precisamente también aquí es Santa Anna el que está presente en este conflicto. Y recuerden que pues mucho se ha hablado de la guerra de los pasteles. ¿Por qué se le llamó guerra de los pasteles en este bloqueo francés? Pues porque como apenas estaban dando las relaciones diplomáticas de México con otros países, Francia era uno de los países que le gustaba apoyar a sus ciudadanos estuvieran en el país en el que estuvieran, porque tal y como ahora desde hace muchos años hay ciudadanos de diferentes nacionalidades en diferentes países. En México, uno de esos ciudadanos franceses pone una queja, al igual que otros ciudadanos de la misma nacionalidad, para que México le pagara a su gobierno o a ellos también las deudas que tenía México con esas personas o con el gobierno francés. Y entre estas deudas que tenía México después de que a pocos años de ser independiente, aparece la de un pastelero francés, en donde él decía que los grupos de militares mexicanos, al estar en un pleito, entran a su pastelería, le tiran su mercancía y reclamaba precisamente que se le pagara esta deuda de 600,000 pesos, pesos de esa época. Entonces, pues el gobierno mexicano, al reclamar que entre lo que decía el pastelero y las otras deudas, pues era una suma muy grande, decide no pagar esas deudas. Como Francia apoyaba a sus ciudadanos, pues pone unos barcos en nuestro mar en Veracruz para poder presionar al gobierno mexicano de que pagara. Finalmente, después de algún tiempo en que el gobierno francés trata de obligar al gobierno mexicano a pagar,
el gobierno británico hace presencia y manda unos barcos cerca de los barcos franceses para ejercer presión. A esto se llega, o precisamente eso hace que México tenga acuerdos diplomáticos con los gobiernos, con los tres. Gran Bretaña regresa a sus barcos y México promete pagar precisamente todas estas deudas a los franceses, aunque en realidad empieza a hacerlo, pero después de tantos problemas que tiene, porque después viene la guerra con Estados Unidos, varias veces es que lo suspende y vamos a ver que hasta cuando llega Benito Juárez como presidente se sigue hablando de esta deuda. Pero entonces, finalmente en este bloqueo francés, México promete pagar. Después vamos al problema de la guerra con Estados Unidos, que en esta hubo varios acontecimientos que nos llevaron precisamente a tener la pérdida del territorio. Y el primero es que en 1819 se da precisamente o se limita la práctica del esclavismo. Se promete, se quita la esclavitud, se prohíbe la esclavitud por un compromiso escrito precisamente en Estados Unidos. En 1836 Texas se independiza, ya se había separado de México, entonces pide su independencia. En 1845 Texas ya se incorpora a Estados Unidos. Esto hace que Estados Unidos vea el territorio que está al lado de Texas y que empiece a pensar en que le haría bien quedarse con él. Finalmente, el 13 de mayo de 1846, después de varias amenazas, Estados Unidos, con su presidente James Polk, le declara la guerra a México. Y Santana es el que deja el gobierno y se va precisamente a ver esta situación de la guerra contra Estados Unidos. Santana, como ya lo habíamos visto en la pérdida de Texas, pues no tenía muy buenas estrategias, tampoco era un líder muy seguido, y pues finalmente después de varios enfrentamientos con el ejército de Estados Unidos se pierde la guerra y el 14 de septiembre de 1847 las tropas estadounidenses entran hasta la Ciudad de México, o sea, empezaron a avanzar desde Texas, desde Nuevo México, empiezan a avanzar por todo nuestro territorio del norte hasta llegar a la Ciudad de México. De hecho, hay un día y hay una pintura muy famosa donde la bandera de Estados Unidos está arriba de nuestro Palacio Nacional, que ya había sido construido por los españoles. Pero finalmente, pues en esta parte, pues se pensaba que Estados Unidos iba a ser iba a tener el control de todo nuestro territorio, y no es así. Cuando James Polk manda a su representante, el representante en el Tratado de Guadalupe, que es el que se firma por los dos presidentes, nada más establece que México debe de ceder los territorios de Nuevo México y Alta California a el gobierno de Estados Unidos. Y es como si hubieran dicho, nada más quiero lo del norte y todo lo demás se te queda a ti. Ese era el objetivo de la guerra. No sabemos, pues hasta la fecha no se sabe por qué no se quedaron con todo el territorio, porque pudieron haberlo hecho, pero solamente quisieron el territorio de Nuevo México y de Alta California. Y así se pierde el territorio precisamente de esta parte que pertenece a México y que ahora pertenece a Estados Unidos, el 2 de febrero de 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe. Lo que ustedes van a hacer después precisamente es una línea del tiempo con todas estas fechas y con las fechas en que Santana entraba y salía del gobierno. Recuerden que estoy a sus órdenes y pues para cualquier duda no duden en mandarme mensaje y estamos pendientes precisamente